Bienvenidos, curiosos y curiosas, a este podcast llamado Educando en el Espectro. Mi nombre es Paula Dileo y hoy nos visita Lau Cianca. Ella es creadora de contenido y comparte su vida desde una mirada muy honesta después de que una enfermedad cambiara su realidad en la adultez, convirtiéndola en una persona usuaria de sillas de ruedas. ¿Cómo estás, Lau? Hola Pau, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Bueno, nada, antes que nada, yo siempre pregunto, ¿cuál es esa palabra que te define? Y quiero preguntártela a vos. Yo creo que la palabra que me define puede llegar a ser que soy muy sensible. La sensibilidad es algo que siempre me atravesó mucho, eh, pero bueno, me fui acostumbrando un poco a ser esta nueva Laura sensible, no porque antes no lo haya sido, sino porque quizás antes ocultaba un poco toda esa sensibilidad, ¿no? Me costaba mucho por ahí decir lo que sentía, llorar con otros, siempre lloraba en soledad, así que yo creo que la palabra sensibilidad es la que me define. Y te sentís menos fría. Sí, O sí, te sí. mostrás menos fría, porque en realidad eso te Claro, me muestra mostrás. un poco más. Me Sí. gusta. Bueno, como saben, yo voy a leer porque soy así, soy de Tauro, hago lo que quiero, soy terca. Bien, bueno. Me gustaría antes que nada contarles a la gente que tenemos una amiga en común con Lau. Bueno, esta parte no la voy a leer. Mi amiga en común se llama Can. Y yo a Cande la acompañé en el proceso de esta enfermedad de Lau, que ahora nos va a contar. Entonces, sé un poco de su historia y me pareció muy interesante para que ustedes también la conozcan. Yo le decía antes de venir en el auto, yo le pregunté un montón de cosas que digo, uy, ¿por qué no las pregunté en el podcast? Que eran re interesantes y que siento que la gente no conoce, ¿no? Como, bueno, vamos a ir un poco por ahí, para que ustedes también entiendan lo que es este tipo de discapacidad y qué pasa, ¿no? Con la persona que todos los días se encuentra con algún tipo de barrera. Así que nada, me encanta que Cande nos haya traído hasta Sí, acá, la amo. porque es una amiga Sí, de verdad, una amiga de esas que sí. acompaña y que siempre está. Me ha acompañado muchísimo. Sí. Bueno, así que quiero que le cuentes a todos cómo era tu vida antes de esto, antes de que llegara la silla a tu vida. Antes de que llegara a la silla. Antes de que llegara a la silla, la verdad que era una persona bastante triste, estaba bastante bajón el último tiempo, sobre todo. Pero bueno, salía con mis amigas, iba a bailar, tenía una vida, digamos, como una persona de 26 años que tenía en ese momento. Eh, pero bueno, siempre como que, obviamente viéndolo hoy desde mi presente, y yo en ese momento también notaba que no estaba, no era feliz, no me sentía plena. Siempre tuve mambos con mi cuerpo, con el hablar, con ponerle voz como esto que te decía, ¿no? A todo lo que sentía. De hecho, antes de que me pasara todo esto, un año antes tuve dos pérdidas muy grandes en mi vida, que fue mi abuela y mi papá. Entonces estaba atravesando el duelo de dos personas de mi familia a quienes amaba un montón. Entonces, bueno, en mi antes fue eso, pero bueno, tuve momentos también muy lindos en mi vida, también obvio. Pero bueno, siento que no me conocía, bueno, también la edad que tenía, ¿no? Pero yo creo que, que pasa por ahí. Que trajo el cambio. Sí, sí, total. Y para que la gente conozca un poco de qué enfermedad estamos hablando, cómo llegó esto a tu vida, cómo lo descubriste, si me querés contar. Obvio. Yo tuve un tumor en la médula. Fue todo muy en 8 meses más o menos, porque tuve algunos episodios de que se me doblaban los tobillos. Esas fueron las primeras señales que tuve. De hecho, una vez que se me dobló el tobillo fue que me fracturé el peroné. Me operaron todo, pero hasta ahí venía todo bien. Eh, Estuve en cama un tiempito hasta que fui haciendo la kinesiología y demás. Y después de ahí, eh, bueno,
me empecé a tener poca sensibilidad en las piernas. Después empecé a caminar cada vez menos, cada vez menos. Me acuerdo yo en esa época iba a la facultad y también trabajaba. Me costaba un montón subirme al colectivo. Y bueno, yo iba al médico y le preguntaba qué era lo que me pasaba, si tenía que ver con lo del tobillo, porque obviamente como me había pasado lo de la fractura. Y me dice, no creo que tenga nada que ver con esto. Y bueno, en un momento como que me mandó al psicólogo, porque claro, yo estaba re depresiva en ese momento porque de hecho caminaba como si fuese una persona adulta, ¿viste? Como así como una viejita así como un bastón. Y bueno, y el médico me dice, no, mirá, te recomiendo que vayas al psicólogo, no sé qué. Bueno, yo sentía que algo no andaba bien en mí, sinceramente. Y bueno, hasta que en un momento el médico me dijo que, me dice, bueno, mira, si querés sacarte la duda, anda a un especialista de columna. Ahí fui a la especialista de columna, que ahí sí, yo fui con mi mamá y le dijo a mi mamá, mira, yo si ella fuera mi hija, la llevaría a un neurólogo. Bueno, me hicieron una serie ahí de estudios, pero no encontraban nada, no me daban mucha bola tampoco. Hasta que, bueno, en el lapso de 15 días dejé de caminar. O sea, empecé a agarrarme de las paredes y todo, hasta que no me pude parar más de la cama. Y bueno, y ahí tuvimos que llamar a una ambulancia para que me vinieran a buscar. No me querían venir a buscar. Así que bueno, tuve que mi mamá consiguió una silla de ruedas. Me vinieron a buscar a mi casa y ahí como pudimos me sentaron en el auto todo con la ayuda de unos vecinos. Y bueno, y el 7 de agosto del 2014, 2014, ¿no? Sí, 2014. Bueno, quedé ahí internada. Y bueno, ya empezaron todos los estudios, el neurocirujano me vio, me hicieron, bueno, varios estudios me hicieron para ver qué era lo que tenía. La resonancia magnética. Y bueno, y ahí nos informó el médico que tenía un tumor en la médula. ¿Y cómo te impactó a vos esa noticia? Y fue re fuerte, la verdad, porque no ¿Te era cayó algo el que médico esperaba. o sea, estabas sola? Estaba con mi mamá yo en ese momento, el médico, mi mamá y yo. Y bueno, encima tardaron un par de días, yo quedé internada ahí, porque además también en el momento en que quedé internada, no pude hacer más por mi cuenta orine, o sea, no pude hacer pis, digamos. Tenían que ayudarte Claro, me tuvieron que poner sonda. Entonces, bueno, pasé una serie de cosas hasta que me dieron el diagnóstico de lo que tenía, del por qué había dejado de caminar. Y bueno, sí, fue terrible ese momento realmente. Fue muy doloroso porque, bueno, yo ya había tenido varias pérdidas en mi vida, muchos duelos. Siempre la muerte fue muy cercano a mí. Entonces, en ese momento era, bueno, me puedo morir yo también, ¿no? Porque era una posibilidad. Y bueno, y ahí empezamos se empezó el tratamiento oncológico en pastillas, después rayos, la operación, que bueno, fue una operación bastante grande. Llevó 8 años más o menos, 8 horas la operación. Y bueno, y ahí después de 100 días que estuve internada en la clínica, de ahí me fui al centro de rehabilitación y ahí empecé la rehabilitación. Qué fuerte, yo me acuerdo todo ese tiempo, yo estudiaba con Cande. Cande, para los que me conocen, es esa persona que me ayudó a mí a que yo tenga mi título hoy. Es lo más del mundo. Y me acuerdo que todo ese proceso se vivió con mucha angustia. Nosotros preguntábamos y había momentos en donde ella no quería hablar del tema porque era muy fuerte. Y es algo que yo le decía hoy a mi marido, a mí me dejó como una huella, como una marca, ¿no? Como, bueno, estas cosas, me emociono. Estas cosas te pueden pasar y a vos te pasó muy joven, ¿no? Sí. Entonces, fue como, creo que fue muy movilizante para tu entorno. Si a nosotros nos afectó siendo amigas de Cande, me imagino que para tu entorno fue durísimo también y obviamente para vos. Y nada, a mí me gustaría saber cómo fue
transitar un poco ese cambio en la adultez, ¿no? Que justo 26 años o sea, estás terminando casi la adolescencia, es como una juventud que... Muy chica. Sí, Sí, muy que seguramente estabas con ganas de ir a bailar, de salir con tus amigos, de hacer un montón de cosas, y cómo te impactó a vos eso, ¿no? Y de la manera que lo narrás también es muy emocionante porque vos tenés recuerdo de los días exactos, Todo. de las fechas, como fue algo Todo. que obviamente te dejó huella. Sí. Y nada, quiero que me cuentes un poco cómo te impactó esa adultez. Y yo la verdad que en ese momento siento que, obviamente desde el primer momento en que yo estuve internada, tuve la suerte de hacer terapia, de poder costear esa parte psicológica que obviamente fue clave en todo esto, porque si no, no sé qué hubiese hecho, no sé si hubiese podido totalmente sola. Y bueno, y los vínculos, ¿no? Que en ese momento Cande, que estuvo ahí todo el tiempo conmigo, bueno, Flor, las demás amigas que me fueron acompañando en ese proceso. Pero sí, yo estaba como, no entendía nada, sinceramente, no. Yo lo pienso ahora y siento que no era 100% consciente de lo que yo estaba viviendo. Incluso era como tiempo después yo pude decir que había tenido cáncer, ¿no? Porque yo lo viví todo como de una forma muy, no natural, por supuesto, pero como que bueno, me dejaba llevar por lo que iba sucediendo, ¿viste? Como que estaba entregada, por decirlo de algún modo. Y era como, bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿viste? Como, obviamente tenía mis momentos de mucha tristeza, de mucho enojo, pero bueno, estaban ahí los vínculos. Mi tía, que también falleció hace un par de años también, me acompañó mucho, mi mamá, por supuesto, que para ella obviamente fue muy duro. Ya había perdido un hijo y obviamente el miedo de perderme a mí también hizo lo que pudo en ese momento, pero también estaba todo el tiempo al lado mío. Pero sinceramente no estaba como súper entregada, pero sí, obviamente fue difícil porque yo era una persona que salía, que, bueno, de hecho bailaba bachata y salsa con Cande y con Vane, y íbamos siempre a la curva a bailar y de hecho me preguntan que si extraño caminar y yo siempre digo que en realidad no extraño nada caminar, extraño bailar, ¿viste? Porque era mi momento de cable a tierra, digamos. Pero sí, estaba como ahí, ¿viste? Haciendo lo que podía con las herramientas que yo tenía en ese momento. ¿Qué crees que es lo que más te costó? Bueno, que te ayudó es un poco los vínculos, creo Sí, yo. Pero ¿qué es lo que 100%. más te costó? Y también pensar en esto. ¿En algún momento sentiste como esta rebeldía de, bueno, ya está, voy a hacer lo que quiera porque total, esta vida, o sea, me dio esto? ¿Tuviste ese momento de enojo también? ¿O no lo transitaste? No tanto desde ese lugar, pero lo más difícil que me tocó es de pasar de ser súper autónoma a tener que depender el 100% de otros. Al principio eso fue lo más duro, o sea, yo lo único que quería era poder ir sola al baño y no podía, o sea, yo estaba totalmente en una cama y me higienizaban en una cama y tenía que depender 100% de otros, o sea, obviamente lo único que podía hacer era comer sola, pero después era higienizarme en la cama, hacer todas las necesidades en la cama, o sea, y eso realmente de todo creo que fue lo más duro, sin dudas, sí. Sí, sí, imagino que Sí, debe ser lo que más cuesta. total. Eh, y una pregunta así que me viene ahora. Y si querés no me contestás igual, ¿eh? No, pregunte todo. Y No hay el problema. amor, digo, o sea, ¿qué lugar ocupaba o ocupa en vos? Como, Eh, ¿fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Cómo, o sea,
Nada, lo que quieras contar. Me decís Sin dar nombres, de ese digo, momento. o sea, sí, y ahora, como después de esta situación, ¿qué te pasó a vos en Qué el buena amor? pregunta. ¿Tenés Puedes no tiempo? contestar igual. Pero, o sea, digo, me interesa. Por ahí sé algunas cositas, pero bueno, nada, contá lo que quieras. Y en cuanto al amor, bueno, sí, tuve vínculos en el después, digamos. Me fui viendo con otras personas y demás, pero siempre me he vinculado con gente que por ahí ya conocía, ¿viste? Con gente por ahí más cercana. Fue muy poco las personas con las que me vi que por ahí no conocían. Pero no, la verdad es que nunca sentí como, obviamente cuando dentro de la clínica, de hecho, de rehabilitación, yo me enamoré porque ahí salí con el camillero, nos conocimos ahí, bueno, al principio como amigos, obviamente charlando de la vida, de todo, y bueno, se empezaron a confundir las cuestiones y bueno, nos empezamos a conocer desde otro lugar, siempre siendo súper respetuosos porque era su laburo, ¿no? Yo vivía ahí en el centro de rehabilitación al principio y bueno, nos veíamos todos los días, o sea, era imposible que no sucediera algo si había tanta química ya como amigos. Entonces, bueno, sí, yo la verdad que en ese momento cuando esto que te digo que empecé a hacer terapia y demás, yo realmente creía que nunca más iba a poder estar de novia, nunca más iba a conocer a nadie. Realmente me sentía muy fea, me sentía que a nadie le iba a gustar básicamente, ¿no? Eso también fue muy difícil el poder aceptarme en la silla, ¿no? Del cómo me veía el resto. Y bueno, esta persona con quien estuve de novia en ese momento fue muy importante. Ok, bueno, no quería hacerte esto. Nada, bueno, vamos a seguir, porque Sí. acá se sigue, che. Sí, sí. Perdón. No. Esta persona sensible soy. Pero no, déjame, sí, si puedo terminar la cuestión esta de nada, obviamente me emociona porque realmente fue clave en mi vida él y siempre voy a estar agradecida de que él lo haya tomado con tan descontracturado todo, ¿no? Eso hizo que fuese mucho más fácil también para mí. Así con que, naturalidad. sí, Así que, total. Sí, re lindo. Yo sabía esa historia. Sí, me Igual imaginé. me vino ahora, Porque ok. no, o sea, hablando dije, ay, bueno, nada. No tengo que decir estas cosas. Hoy sos creadora de contenido. ¿Cómo nace esa decisión de compartir tu vida en redes? Yo ya le estuve diciendo que yo ya vi cosas de las que tiene que hablar. Hoy fuimos a buscarla Es y verdad. nada. Es verdad. Ojo, Ojo porque... Todavía me cuesta, Ojo porque sí. se viene... Me tenés que enseñar. Se vienen cositas. Sí, ojalá. Yo creo que sí. Creo que, o sea, un poco se ven muchas barreras, ¿no? Y alguien que tiene desconocimiento quizás de esta parte, ¿no? De la discapacidad, o sabe lo que sabe todo el mundo, o no mucho, lo que sea. Yo todo el tiempo estoy, bueno, pero decime vos qué necesitas, porque como, nada, uno también, o sea, no quiero hacer lío ni meter la pata, ¿no? Cuando fuimos a buscarla, por ejemplo, le digo a mi marido, no, te parás en la puerta, o sea, a mí no me importa, o sea, estacionás en la puerta. Y esto, ¿no? Como las barreras que vas encontrando en lo cotidiano, creo que un poco va por ahí tu contenido, pero quiero que me cuentes, ¿qué te llevó a vos a tener ganas de compartir lo que te pasa? Se fue dando un poco, si bien siempre admiré a la gente que agarra una cámara y se pone a hablar y habla de su vida o de... Lo estás haciendo muy bien. Sí, gracias. Qué halago. Y la verdad es que fue medio casual porque en realidad todo arrancó desde mi vergüenza al mostrarme en la silla.
la amistad con Lucas, que siempre hablo, Lucas Poggi, que es quien también está en silla de ruedas. Yo en ese momento, yo tengo a mis amigas y las amo, pero en ese momento necesitaba tener a un amigo o a una amiga que esté pasando la misma situación o parecida, de que realmente me entienda lo que es estar en una silla. Y bueno, y arranqué a hablar con Lucas. Y él me acompañó mucho en ese proceso de que yo no me animaba a subir ni siquiera una foto mostrándome en la silla. Entonces fue bueno, nada, coraje, ¿viste? Ahí me mandé. Odiosa, ¿cómo no mostrarte? O sea, Es que no tenía problema quizá de sacarme foto todo, pero el tema era que no se vea la silla, por favor. Era ir a, no sé, a cumpleaños o cosas, por favor, de la cintura para arriba. Ya Cande ya sabía que me tenía que sacar, ¿viste? Fotos de la cintura para arriba, todo. Y entonces, bueno, arrancó así, empecé a subir fotos mostrándome en la silla hasta que me fui animando una cosa que otra y siempre me gustó mucho esto de que antes quizá me costaba mucho del contar mi historia, ¿no? De poder darle como un sentido a todo lo que me había pasado. Entonces, si bien yo en su momento también tengo algo en parte en mi computadora, escribí mi autobiografía, por así decirlo. Ya publicarla. Sí, me falta un montón, porque ahí lo tengo eso dejado, pero siempre sentí como esa necesidad de resignificar un poco mi historia, ¿no? Así que eso. Me gusta, me gusta. A mí se me vienen preguntas. Okay. Yo pregunté antes si podía preguntar cosas, ella me dijo que sí. Bueno, igual de última no sé contestar. Pero voy a preguntar algo que me vino a la mente porque yo investigo cosas todo el tiempo, soy curiosa, como dije antes. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Hay ropa que vos decís, me gustaría ponerme esto y es incómodo para vestirme? Por ahí lo haces, o sea, lo lográs y qué sé yo. Es una muy buena pregunta. Sí, eso. Porque sí, hay... Ay, no estoy tan mal de hoy. No, estás muy bien. Es una muy buena pregunta. Sí, es complicado el tema de la ropa, no es tan fácil, porque, por ejemplo, ya hay cosas que, por ejemplo, si son muy largos, se agarran a la silla, o sea, tiene que ser todo cortito. Bueno, igual va a depender de la comodidad de cada uno, ¿no? Yo trato de siempre no sé, no me gusta mucho usar jean, todas cosas que me aprieten y todo, pero la realidad es que sí, con el tema de la rueda, con las ruedas y después las cosas que son muy largas no puedes usar, pero uno le va encontrando más o menos el qué ponerse y el que no, pero sí, es algo que por ahí no es tan fácil o conseguir cosas, qué sé yo, cortitas, ¿viste? No sé, por ejemplo, la última campera que me compré de jean ahora por suerte se usa mucho todo lo que es cortito, sí. ¿Viste? Entonces eso favorece un montón. Y después, bueno, yo no suelo usar cosas muy claritas, porque también si uso un buzo color clarito se me ensucia todo con la rueda y demás, pero bueno, se lleva. Me gusta, igual a mí el negro me encanta, ¿eh? Ay, a mí también lo amo. Fan del negro. Total. Bueno, y después, ¿qué ideas erróneas te vas encontrando vos en lo cotidiano de las personas, no? Quizás construcciones que, nada, que ya están instaladas y que vos decís, no, pero esto no es así. Quizás no se lo decís porque a veces desgasta más comentarlo que otra cosa, pero eso. ¿Qué sentís que hay dando vueltas que no es así? Y muchas, tengo una lista larga. Pero bueno, como las más frecuentes siento que son esto de que una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Que es en mi caso, siempre hablo de mi discapacidad porque es de la que sé, digamos, ¿no? Como lo vivo yo, pero esto de que siempre necesitamos ayuda. La gente se sorprende por ahí cuando digo que vivo sola, como si necesitara asistencia 24/7. No, cada caso obviamente es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, como que la gente supone muchísimas cosas. O esto de que somos ejemplos de vida,
que somos seres de luz. Tan lejos. También somos malos, ¿o no? Digo, o sea, no, olvídate. Yo siempre digo la de cagadas que me mando. Pero bueno, es como esta sensación que me da de que la gente habla obviamente del desconocimiento, ¿no? Yo nunca juzgué por ahí la mirada del otro, ni tampoco, bueno, por ahí sí me ha incomodado situaciones de que me paren a rezarme o cosas así. no, es un montón igual. Pero no fue una vez, fueron varias veces que me han dicho, ay, te puedo rezar. Claro, yo en ese momento, viste, es como, bueno, viste, como que antes por ahí era más de no decir nada y ahora es como, no, digamos, si no me molesta o si es con respeto, bueno, dale, un minutito y ahí, viste, pero trato de ser respetuosa porque yo también fui una persona que no tenía discapacidad y no tenía ni idea, o sea, yo no sabía tampoco que podía vivir sola, había un montón de cosas que no sabía, entonces trato de ser también empática y si es desde un lugar de buena onda, siempre lo voy a recibir bien, obviamente, ¿no? Pero sí, hay mucho prejuicio en cuanto a la discapacidad, ¿no? Sí, existe un poco el miedo. O sea, yo voy a ser totalmente Total. honesta y sincera. Total. Yo tenía muchas ganas de invitarla a Lali. Y digo, porque le dicen Lali. Sí. Yo ya me mandé. Sí, Lali. Tenía muchas ganas de invitarla, pero yo pensaba, yo vivo en una casa que la construyó mi abuelo, ¿no? Que tiene un escalón alto, o sea, tiene 2 escalones, no tiene muchos, pero tiene dificultades, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice fue, hablé con Cande, che, ¿te parece que le pregunte a Lali? O sea, porque tampoco es que somos amigas nosotras, o sea, tenemos una amiga en común, y digo, bueno, quizás le parece que es cualquiera, quizás no, pero quiero que vos, que sos la amiga, me digas, che, si re o no. Y cuando le mandé mensajes, le dije, pasame las medidas de la silla, si podemos medir las puertas, porque, o sea, tampoco era cuestión de hacerla venir y que después no se pudiera pasar. Y lo primero que hice fue blanquear. Mira, no es la casa que yo hubiese querido tener. Es una casa que está construida hace muchos años. Obviamente, si yo construyera mi casa, la haría de otra manera, porque lo digo siempre. Y para mí, lo primero que hay que construir es una rampa antes de comenzar la casa. Entonces es esto, ¿no? Como, bueno, dije, yo me mando y le pregunto, desde el respeto, diciéndole, mira, estas son las condiciones, me gustaría que sea de otra forma, pero es lo que tengo para ofrecerte. ¿Te animás? Y creo que es así, ¿no? Pero yo lo hago porque en algún punto la conozco. Quizás en otro caso no sé si me animaría. Y no sé si está bien no animarse tampoco. Es algo que hablamos. Yo le dije, antes de venir, le digo, porque tampoco quiero que la otra persona sienta que no puede venir a mi casa. O sea, es como crearle un pensamiento que quizás no tiene, pero ahora ya sabe que a mi casa no puede venir. Total. Y es tremendo, porque yo lo pienso y desde mi lugar, que hago y lucho tanto por esto, me da hasta bronca, digo, me mudaría. O sea, no tengo la posibilidad hoy, pero digo, es como complicado. Si yo lo veo de esta manera, digo, ella quizás se pierde la oportunidad de ir a un montón de lugares. Total. Porque los espacios no están dados. Sí, yo siempre pregunto y todo porque para darme un poco de seguridad a mí, pero la realidad es que no se me ha complicado mucho. Trato siempre de buscar la forma de qué manera, porque bueno, antes sí, por ahí me perdía de ir a un montón de lugares porque sabía que no estaban adaptados y me quedaba encerrada en mi casa. Hoy no. Hoy es como, bueno, me invitan a un lugar y pregunto, che, mandame foto, como para yo quedarme tranquila con lo que me voy a enfrentar. Pero siempre trato de buscar la forma y, como te digo, no soy una persona que se enoja porque hay un lugar que no... Sí, no, el mundo nunca estuvo preparado pero ni lo listo. Vamos a conseguir. Pero bueno, en esas para estamos. Que tenga plata para comprar una casa. En esas estamos. Pero sí, o sea, es eso, es como... Sí. Nada, cosas que deberían ser de otra manera. Está bueno que la gente pregunte, porque muchas veces, esto que decía hace un rato, como que la gente supone muchas cosas
o que por ahí uno se va a ofender y no, la realidad es más el mambo por ahí de uno, de que te da cosa, viste, preguntarle algo, pero hay que preguntar. Sí. Está bárbaro. Y si no, igual lo íbamos a conseguir, de alguna manera te Sí, traíamos. sí, olvídate. Bueno, nada. En relación a la autonomía, bueno, un poco contaste, ¿no? Que ya viví sola y demás. ¿Qué cosas te devolvieron sensación de independencia en tu día a día? Algo que vos pensabas que no iba a llegar nunca, ese momento en el que, no sé, podías ir al baño sola quizás, ¿no? Como, Sí. bueno, algo como eso. ¿Qué cosas? Te Y lo al quemé. principio, sí. Perdón. Al principio fue eso, ¿viste? Obviamente no sabía si estaba la posibilidad de que yo volviera a caminar o no, porque bueno, fue todo muy... ni los médicos sabían qué iba a pasar. Pero era, mira, yo con poder ir al baño sola era, viste, lo único que pedía. Em, pero creo que también lo que hizo que me diera mucha paz y tranquilidad era poder vivir sola. Esto que decía, que no sabía que una persona en silla de ruedas podía vivir sola y fue lo primero que pregunté porque yo la amo a mi mamá, pero de pensar de volver a vivir yo hace un año que estaba viviendo sola. Entonces, no... ¿Qué sentiste esa primera noche? La primera noche en la que te encontraste sola en tu departamento. ¿Tuviste que adaptar Eh, algo del departamento o no? No, ¿No? prácticamente casi nada. Solo en los baños tengo unos barrales así para agarrarme, pero no, la verdad que no, porque se dio que las puertas son anchas. Bueno, mirá lo eh, adelantado, o sea, porque esto... Hay algo que pasa en mi familia. Mi papá ya se preparó el baño para cuando sea anciano y Me se puso parece muy inteligente de su parte. los barrales y se puso el inodoro como de costado para que pueda entrar el andador Excelente. todo. Y digo, Que qué lo bien. levante Lástima que también. mi abuela no lo hizo. Pero qué bien eso, ¿no? Como Sí, empezó a pensar en lo que le faltaba para cuando sea más grande y qué total. necesitaba para estar solo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, me interesa saber esa primera noche. No sé, me da Y la verdad es curiosidad. que no me acuerdo. No, es que fue todo muy... obviamente el proceso de volver a vivir sola fue un poco con mi mamá y aprendiendo en la clínica de rehabilitación de, no sé, hasta de lavar los platos, hasta, no sé, en ese momento no tenía lavarropas, lavar a mano como lavaba siempre antes. No sé, cosas cotidianas de las que uno hace, a ver qué podía y qué no, porque yo también, o sea, si bien siempre tuve movimiento de los brazos y todo, pero qué sé yo, si se me caía algo, cosas cotidianas o no sé, buscar algo no En sé, altura. claro, en altura, bueno, de qué forma y me fui más o menos acomodando. Pero sí, a ver, yo soy una persona súper solitaria que necesita como de su espacio, yo estoy como muy acostumbrada a estar sola, entonces, y me gusta, disfruto de la soledad. Entonces, nada, fue un poco ahí un momento de un poco con mi vieja y además porque estaba en pareja en ese Claro. momento, entonces no fue difícil No ni fue tan claro. La primera tampoco... no fue sola sola. No, no, y no tuve tal conciencia de decir, bueno, este momento estoy sola y no, como que no lo recuerdo tanto ese momento de estar totalmente sola. Se fue dando, ¿viste? Y en lo emocional, ¿cómo fue reconstruirte? Bueno, contaste un poco que por ahí esa sensibilidad hoy la sacaste más a la luz. Sí, Eh, pero bueno, pedir ayuda, también has comentado eso, como sí. tener que agachar la cabeza y decir, bueno, me van a tener que ayudar, o sea, no No, me queda otra en este momento. Después quizá no, pero hoy necesito ayuda y cómo la pido, ¿no? sí, sí, tuve que aprender a pedir, me costaba muchísimo. Yo siempre fui una persona que no pedía ayuda, pero para nada. Eh, y bueno, y no me quedaba otra, ¿viste? Tuve que ir aprendiendo, como te digo, en terapia y obviamente toda la parte emocional fue clave para mí porque esto de poder mostrarme llorando o mostrar lo que sentía, lo que necesitaba. Y sigo aprendiendo, ¿no? Hoy en la actualidad, digamos, es como un día a día también, pero siento
que gracias a todo lo que pasé, no quiero romantizar todo lo que me pasó, ¿no? Pero siento que hizo que hoy yo tenga la libertad que quizá antes no tenía. Como te dije, el antes yo era una persona por ahí un poco triste, con muchos duelos encima, con muchas situaciones eh, dolorosas que he pasado en mi vida, entonces fue quizá, bueno, estoy viva, estoy respirando, o sea, me podrían ni estar acá, entonces el valorar el día a día, los vínculos, el poder tener un techo, el poder, no sé, tener para comer, lo simple, lo cotidiano, ¿viste? Como valorar mucho más eso y bueno, y ni hablar que eso, todo lo que pasé hizo quien soy hoy, ¿no? A base de mucho trabajo, porque no fue nada fácil. Y no sigue siendo tan fácil porque tengo mis momentos también, obviamente, pero la llevo bien, la llevo muy bien. O sea, ¿qué sentís que te fortaleció esta discapacidad? O sea, Siento que me fortaleció en poder no avergonzarme de quién soy, básicamente. no tenés que hacerlo. No. Bueno, como estudia de hoy me contaste un poco, pero ¿qué cosas haces? ¿Qué te hace bien? ¿Cuál es tu rutina? No sé, si hay algo que haces en lo laboral, hay algo que, no sé, que te gusta, lo que quieras contarme de esa rutina. Bueno, en lo laboral sí, estoy trabajando ya hace un tiempo, sí, 2 años, 3, bueno, no recuerdo el tiempo, pero que es muy No fue importante. tan importante entonces, No, porque todo sí, lo sí. demás lo recordaste. Bueno, donde estoy trabajando, que es Método Nieves, es un espacio de arte que, bueno, la conocí a María, quien es la creadora de Método Nieves. Y bueno, una vez me vio y me preguntó si quería trabajar con ella y empezamos a charlar y bueno, y un día arranqué a trabajar con María en este espacio y fue clave para mí este trabajo porque... ¿Puede ser que te haya visto en un noticiero? No, nos vimos en un lugar... Un video Yo en estaba... algún momento. ¿Que vos me viste? Sí, vi un video de Ah, algo. sí. Ahí está. Sí, tenés razón, sí. Sí, hay varios videitos ahí en el Instagram de Método Nieves. Sí, no, me pasó que aprendí muchísimo de mi trabajo porque es un espacio de arte para personas con discapacidad. Entonces ahí aprendí a vincularme con niños con discapacidad, con los padres. Lo vi, con... estuve chusmeando, por eso me Sí, acuerdo de ese video, porque sí. vi un poco del tema. Y fue re importante para mi proceso, porque fue justo en el momento en el que yo empecé a querer vincularme con personas con discapacidad y además poder trabajar de eso fue la verdad que muy, muy gratificante para mí en ese momento. Y bueno, sigo trabajando yo ahí y eso es algo que me gusta hacerlo. Yo estoy en la parte de dibujo y pintura, pero ahora de a poquito me estoy largando en la parte de baile. Me estoy animando a bailar, a volver a eso que me hacía tan bien, ¿no? Así que estoy contenta. Sos creativa entonces. ¿Te gusta el arte? Podría ser. ¿Te gusta el arte? Bueno, nada, estamos llegando al final y me gustaría saber qué es eso que no te pregunté y te gustaría contar de vos o lo que tengas ganas, no sé. No, creo que me preguntaste de todo. No sé Fue si invasiva habría un poco. algo. No. No, me gustó todas las Todo. preguntas que me hiciste. Aparte, preguntas como lo del vestirme, me sorprendí un Sí, montón. porque el otro día estuve mirando que estaban haciendo ropa con botones y demás y digo, Sí. claro, es un tema, o sea. Sí, es un tema. Pero uno más o menos investigando, ¿viste? Viendo qué es cómodo, qué no. Pero no, yo creo que... Sos una persona que va para adelante, eso me gusta. Sí. O sea, como que las barreras que hay vos Sí. las rompés. La Sí. R que no me sale, pero adivina. O sea, las metí todas. Pero siento que es un poco eso, ¿no? Como que todo lo que, bueno, también a partir de tu vida que fue bastante dura, con tantas pérdidas, no me y todo, quedó no te otra. quedó otra. No me quedó Sí, otra. que salir adelante. Sí, de chica tuve que como que crecer de golpe por todo lo que vivimos en mi casa. Y fue, sí,
era eso o, bueno, ir para abajo, ¿viste? Pero no, la verdad es que hoy agarro todo eso como fortaleza y de orgullo de haber podido superar todos esos momentos. Bueno, nada, llegamos al final. Ay, Muchas gracias, Lau. Espero que te a hayas vos, sentido cómoda. muchas gracias, súper cómoda. Y ojalá este espacio siga generando empatía, amabilidad Sí. y un poco Tan esa necesario. compañía que es Sí, necesaria. sí, muy necesario. Así que gracias por el Gracias. espacio. Bueno, vemos. Capaz Algo sale, hay más, ¿eh? Yo Nada. creo que sí. Síganla. Si querés pasar bien tu Instagram, yo lo puse en todos lados, pero por Sí. las dudas. Lau-Cianca. Cianca se escribe SCIANCA. Y mírenla, que es una genia y lo está dando todo en las redes, así que vayan a apoyarla. Y además, bueno, tu trabajo también, que es muy lindo Sí. y está bueno que Sí. lo conozcan, así que si tenés las redes para pasarla, también pasalas. Método Nieves se llama, así que ahí le pueden seguir también, obviamente. Bueno, nada. Muchas gracias y nos vemos prontito en otro episodio de Educando en el Espectro.